nuestros 4 speakers, 4 expositores. A nuestro amigo el subteniente Aversa, de repente quiere también estar con nosotros para apoyarnos cuando usted lo desee para la presentación. ¿Sí? Ya listo. Joaquín, revisas la página el correo de Curva. Creo que han enviado fotos para que lo subas. Ya, chévere. La primera exposición de esta mañana estará a cargo del señor coronel Enrique Gargurevich, del Arma de Caballería del Ejército del Perú. Él es investigador autodidacta con muchos reconocimientos en España, Francia, el Reino Unido, Chile, Bolivia y Bicentenario de la Independencia del Perú, en su calidad de embajador del Bicentenario. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército. Mi coronel Gargurevich nos va a hablar de la primera unidad del Ejército del Perú creada por el libertador, el general Don José de San Martín. Mi coronel, un gusto recibirlo para su conferencia. Permiso, mi general Moisés Chávez, permítame romper el protocolo, pararme fuera del atril que a veces encasilla a los expositores e impide que puedan transmitir un mensaje adecuado. ¿Qué sueño o qué ideal une, como el día de hoy, a muchos oficiales de muchos países, como estamos en esta ocasión? ¿Qué sueño, qué ideal, qué valor tendríamos que preguntarnos en estos momentos? Así fueron los sueños, los valores y los ideales de los patriotas que lograron forjar con sus ideas, con sus hechos, con su peculio, con su sangre, este sueño de la independencia. Fue una tarea magna que se propusieron, teniendo ante todo conciencia e identidad de quiénes eran. Bueno, pues vamos a conversar en esta oportunidad de un tema muy especial, que es la creación de la primera unidad del Ejército del Perú. Esta fue creada por un oficial argentino que también era peruano de corazón, fue también chileno de corazón, que se llamaba José Francisco de San Martín y Matorras. ¿Qué motiva a una persona como José Francisco de San Martín y Matorras a culminar una tarea tan magna como la que desarrolló también Simón de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios en la parte norte de nuestro continente? ¿Qué motiva a estos grandes hombres? Realmente debemos conocer que tuvieron muchos obstáculos que subsanar, muchas dificultades que solucionar, pero en realidad lo que los animaba eran grandes ideales,
grandes valores. Esto me trae a colación la maravillosa visión de observar, como les decía hace un momento, oficiales profesionales que pertenecen a la reserva de muchos países. De esa manera tenemos que actuar nosotros, estar unidos en esos ideales. Y en ese sentido es que gracias a las coordinaciones que se realizaron con el Comando de Movilización y Reserva del Ejército, es que yo estoy acá en estos momentos. Yo integro la Comisión de Bicentenario en el Consejo Consultivo con el rango de embajador del Bicentenario. Y justamente estamos viendo los temas históricos a cargo de la prestigiosa historiadora Carmen McEvoy. Estoy integrando en calidad, como digo, de embajador del Bicentenario y tuve a bien realizar esta investigación sobre la primera unidad del Ejército del Perú que les voy a comentar a continuación. Muy bien, para hablar de lo relacionado a la creación de unidades de línea del Ejército del Perú, existen pues dos aspectos importantes, el nacional y el institucional. El segundo de ellos lo manejamos a través de las publicaciones de la Historia General del Ejército del Perú, hasta el momento en 5 tomos. Pero el nacional, el aspecto nacional, ha estado relacionado con las acciones, hechos y batallas de la consecución de la independencia hispanoamericana. Es por eso que después de que se inicia para nosotros la cuarta fase de estas guerras de la emancipación con el desembarco del general San Martín en Paracas, Pisco, el 8 de septiembre de 1820, se crean, con este acto histórico, se crean las primeras unidades del ejército. Y de esta manera también nace el Ejército del Perú Independiente. Siguiente, por favor. Antes de seguir, me he permitido colocar la fuente de cada una de las ideas que estoy transmitiendo, de tal manera que si alguno de ustedes desea, al término de la exposición, acceder a esa fuente, podemos contactarnos y conversar a través de vía email o también telefónicamente cuando ya ustedes retornen a su país. Muy bien, si nosotros queremos realizar un estudio del ejército de línea del Perú, pues tenemos dos líneas de tiempo que inician en octubre de 1820, en que se crea la primera bandera y la primera unidad del Ejército del Perú, hasta aproximadamente julio de 1821. Ese es digamos, las trazas de tiempo que vamos a ver en esta importante conferencia. Sigue, por favor. Pues en ese tiempo que estamos indicando, fueron creadas 3 importantes unidades por el libertador José de San Martín y Matorras. La primera de ellas es el Escuadrón de Auxiliares de Ica, la segunda de ellas el Batallón de Cazadores del Ejército y la tercera de ellas el Batallón Veteranos de Jauja. Estas 3 unidades fueron creadas por San Martín o por delegación de él en diversos escenarios donde se desarrolló el inicio de esta cuarta fase de las guerras de la independencia hispanoamericana. Muy bien, siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Si bien consideramos normalmente en nuestra historia oficial que el Ejército del Perú se crea el 18 de agosto de 1821, cuando se conforma la Legión Peruana de la Guardia, podemos indicar que eso no es tan cierto, porque ya a esa fecha existían una serie de unidades que habían cumplido con las condiciones básicas que debe tener una unidad del Ejército de línea, que las vamos a indicar a continuación. Vale aclarar, esto es para discernimiento de los oficiales peruanos, argentinos y chilenos, que
esta unidad, la Legión Peruana de la Guardia, que actualmente es la unidad más importante del Ejército del Perú, la más característica y tradicional, fue la unidad modelo. Así lo establecía su estatuto de esta fecha, y que hacía a las veces como una especie de guardia imperial de Napoleón. ¿Correcto? O sea, en todos los ejércitos existe una unidad de esa condición. Y en la época se creaban así también ese tipo de unidades que tenían como componente las tres armas, ¿no? Infantería, caballería y artillería. Las tres armas en esa época obviamente reconocidas. Siguiente, por favor. Muy bien, podemos decir entonces que cuando desembarca San Martín en Paracas Pisco, se encuentra con el entusiasmo de los peruanos que procedían a presentarse como voluntarios para enrolarse en las unidades tanto del Ejército de los Andes como del Ejército de Chile, que componían la Expedición Libertadora. Por lo tanto, en un primer tiempo, San Martín comienza a llenar sus cuadros de unidades que había traído, obviamente equipadas, pero no implementadas al punto de vista personal, y en una primera fase pues se completan los efectivos de su Expedición Libertadora. Pero como seguían llegando efectivos voluntarios, que no solamente eran esclavos libertos o los esclavos que estaban en las haciendas, que los ponían a disposición sus amos, sino también el caso específico, por ejemplo, del Marqués de San Miguel, ¿no? Que era un noble peruano, que tenía un título de Castilla de España, que se pone a disposición de San Martín. San Martín le da el grado de coronel en el Ejército Patriota y lo nombra su edecán personal. No solamente estaban, como digo, la gente de los estratos populares, sino también había todo tipo de funcionarios, de personas. En realidad la algarabía era total y la intención de los peruanos era sumarse a este esfuerzo libertario. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran estas condiciones que debería tener una unidad para ser considerada dentro de los cánones del ejército de línea? San Martín era consciente de esto porque él justamente era un oficial que había hecho su carrera en Europa, iniciando desde muy joven, y conocía muy bien cuál era la doctrina de las unidades estándar que estaban en este momento siendo empleadas. Para que tengan una idea, si hablamos en la actualidad de unidades estándar, nos referimos a las unidades tipo OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Pero en esa época, obviamente, como aún no existía la OTAN, lo que marcaba el encuadramiento de las unidades eran las unidades que provenían de las guerras napoleónicas. Entonces, en ese sentido, para crear una unidad de línea, tenían que tener, obviamente, esas características. Pero San Martín tenía en cuenta que la primera condición para poder crear una unidad era, en primer lugar, tener una bandera. Tenía que crear una bandera. Una bandera, obviamente, del Perú, que era el país que él venía a libertar. En segundo lugar, estaba que esta unidad estuviera estandarizada, como ya lo indiqué, y en tercer lugar, que se enfrentara en una acción de armas a los enemigos de la patria. Si esta unidad cumplía esas tres condiciones, pues estábamos hablando de una unidad de línea y no de una partida de montoneros o guerrilleros, considerándolo como fuerza auxiliar. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos entonces un antecedente que nos da una pista para poder determinar esto. Se crea el 27 de febrero de 1812 la bandera argentina, ¿no?, por Manuel de Jesús Belgrano y González, la crea, y de esa manera se produce un acto muy importante para las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina. Se deja de emplear un emblema
¿correcto? Que era el que usaban las fuerzas con las que estaban peleando. O sea, se produce un acto muy importante, no solamente militar, sino un acto moral. Dejan de ser estas tropas insurgentes y pasan a ser tropas, pues, patriotas, tal como lo relataba el día de ayer en su conferencia el teniente coronel Óscar Horacio Pepe. Estuvimos ahí ayer en el Instituto Sanmartiniano, un valioso aporte, mi comandante, que agradezco para poder incrementar esto. Muy bien. De la misma manera, San Martín crea, pues, el 21 de octubre de 1820, mediante el decreto supremo que emite en su cuartel general el Pisco, crea la bandera. Y lo más importante, esta bandera es bendecida por una advocación, ¿no? Se hacía siempre este ritual, ¿no? La advocación del lugar, en este caso de Ica, ¿no? El señor de Luren, y también es juramentada por todas las tropas que se encontraban presentes. Si observamos este cuadro representa la juramentación de la independencia de Ica, que se produce en la fecha que estoy indicando. Está el general Juan Antonio Álvarez de Arenales con la bandera que había creado San Martín, que podemos apreciar ahí, y están las tropas formadas. ¿Quiénes eran esas tropas? Eran las tropas que se iban a la expedición de la Sierra. Pero también observamos a una unidad de reciente creación, que era el Escuadrón Auxiliares de Ica, que está formando, desmontada, y participa de este evento tan importante como es la jura de la independencia de la localidad de Ica. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces tenemos algunos ejemplos de creación de banderas, ¿no? Obviamente, algunas de ellas no son las que tienen en la actualidad el país, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Chile, ¿no? Se crea la bandera en 1812 por el general José Miguel de Carrera y Verdugo. En Gran Colombia la crea la primera bandera en la primera invasión de Coro, el general Francisco de Miranda, y en el Perú, el 21 de octubre de 1820. Obviamente la bandera que creó San Martín sufrió dos transformaciones hasta la bandera actual que disponemos, ¿no? Igual como indiqué, ha pasado en otros países. La que se ha mantenido sí es la bandera de Argentina hasta el momento, ¿no? Esa bandera bicolor. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda condición era la creación de la primera unidad. Este es un bosquejo representativo, alegórico, porque en realidad no es una foto, ni es una pintura, ¿no? Es un carboncillo, en donde está un jinete integrante del Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica. Si ustedes observan las facciones, es un afrodescendiente, ¿no? Fueron 96 afrodescendientes que integraron el personal de tropa inicialmente de este importante escuadrón. Y acá hay un factor social muy importante, ¿no? Para nosotros, que haya integrado 96 afrodescendientes esta primera unidad del ejército, es un factor de unión, es un factor de identidad, es un factor que nos hace a nosotros más ricos, ¿no? Culturalmente hablando y militarmente en cuanto a esta tradición que nosotros sentimos. Este boceto es una parte de una composición histórica que les voy a presentar en la última diapositiva, que va a ser presentada el día 21 de octubre del 2020, va a ser entregada al señor Presidente de la República y la está elaborando un pintor que ganó el concurso pictórico Juan Lepene Toledo en el 2013, que se llama Adrián Reyes Terreros. Es un excelente artista, como pueden apreciar, es un carboncillo de mucha calidad. Siguiente, por favor. Bueno, teníamos algunas consideraciones para conformar este escuadrón. San Martín había previsto traer armamento, sables, pistolas, como pueden apreciar al lado derecho de la diapositiva. Se recibieron donativos de telas, ¿no? De lona, bayeta, calzado, frazadas, el cuero también para poder elaborar los arreos
y arneses de las monturas, y también existían, según las ordenanzas militares, lo que debía llevar cada jinete integrante del escuadrón. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que era una unidad de línea, no eran montoneros o guerrilleros, como muchas veces se les ha querido denominar. ¿Por qué morenos? Porque los morenos, acá en el Perú, los afrodescendientes tenían muchas condiciones para poder practicar la equitación, desplazarse a caballo, ¿no? Era la necesidad en esos momentos que se tenía de contar con una unidad a caballo. Siguiente, por favor. Y la tercera condición que había previsto San Martín, pues el enfrentamiento con los enemigos de la patria, ¿no? En esos momentos se encontraba pues en plena efervescencia esta guerra que mantenían los españoles peninsulares y españoles americanos que estaban a favor de las armas del rey, y los españoles peninsulares y españoles americanos que estaban a favor de las armas de la patria. O sea, era en realidad un proceso muy complejo, que no es el tema de hoy explicarlo, pero sí se debía hacer frente a los enemigos de la patria, en una acción de armas decisiva. Y esta era la tercera condición que previó realmente San Martín. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el caso de esta unidad muy importante para la nación argentina, que es el regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Sigue, por favor. Tenemos el caso también, siguiente, por favor. Tenemos el caso también de los húsares de la muerte, creados por José Miguel Carrera. Haciendo paréntesis, estando el año pasado en Santiago, apreciamos una demostración muy importante que hicieron los húsares de la muerte allí en Quillota. Está presente el señor oficial chileno. Desde ya mi agradecimiento por esa excelente demostración que hicieron los jinetes chilenos. Impresionante realmente a un espectador, sobre todo si es de caballería como un servidor. Siguiente, por favor. Muy bien, de esta manera se crea pues esta primera unidad. San Martín le da la orden al general Juan Antonio Álvarez de Arenales para que se cree una división peruana con un batallón de infantería que iba a estar al mando del sargento mayor José Antonio Mangas y una unidad de caballería al mando del sargento mayor José Félix Saldado. José Félix Saldado tenía una particularidad, que había sido sacerdote. En las guerras de la independencia de Chile estuvo como capellán, pero demostró tener más condiciones guerreras y pues fue ascendiendo los grados hasta llegar al grado de coronel. Era un oficial de caballería íntegro, y las condiciones de creatividad e iniciativa que demostró permitieron pues en muy poco tiempo crear esta unidad. La organizó solamente en 11 días, desde el 10 de octubre que le dio la orden el general Álvarez de Arenales hasta el 21 de octubre en que juramenta pues en la plaza de armas de Ica. Bueno, esta unidad que ya tenía todo completo para poder ser una unidad en línea, se bate el 26 de noviembre de 1820 con los realistas en las afueras de Ica, y luego en la Sierra Central, en los combates de Huanta y de Huancayo, en los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año. Muy bien, sigue por favor. Siguiente. Expliquemos entonces un poco sobre este hecho histórico, ¿no? Juan Antonio Álvarez de Arenales, el coronel de San Martín, les encarga, como ya indiqué, a estos dos oficiales la formación de una división peruana. Muy bien, sigue. Como ya indiqué, pues el entusiasmo de Aldao permite la constitución, ¿no? Emplea todo lo que viene en los almacenes. Pues. Va a los almacenes, saca los sables, los mosquetones, las pistolas, ¿no? Los bridones, los bocados, todo lo que necesitaba para conformar su escuadrón. ¿Y quién era el personal de tropa? Pues eran voluntarios negros, también prisioneros realistas que habían pasado a las armas de la patria, y con todos ellos conforma pues un escuadrón que viene a constituir
la primera unidad del naciente Ejército del Perú. Sigue, por favor. Siguiente. Bueno, tenemos entonces esta unidad que se desempeña como fuerza de seguridad. Recordemos que el general Juan Antonio Álvarez de Arenales realizaba un desplazamiento hacia la sierra, pero aún quedaban remanentes en la ciudad de Ica, al mando del coronel realista José Manuel Quimper. Entonces, ante esa situación, necesitaba obviamente fuerzas de seguridad que le dieran la protección de vida y que le informaran de las acciones del enemigo. En ese sentido, cumple esa misión este escuadrón de auxiliares patriotas de Ica. Siguiente, por favor. Bueno, como ya hemos indicado, se bate en la ciudad de Ica y posteriormente en la sierra contra las fuerzas del general Mariano Ricafort. Siguiente, por favor. Luego retorna al cuartel general de Huaura y en ese momento el sargento mayor José Félix Aldao le solicita a San Martín que se oficialice la creación de esta importante unidad. A las dos unidades que habían sido creadas, San Martín las oficializa, pero le cambia el nombre. Al Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica le pone el nombre de Escuadrón de Granaderos a Caballo del Perú, en honor obviamente al que venía del Ejército de los Andes de Argentina, y a la otra unidad, Veterano de Jauja, le pone Leales del Perú. De esta manera, pues, se crea esta importante unidad que tuvo una incidencia realmente decisiva en las acciones de la independencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Algunas apreciaciones para tener presente ya para culminar esta importante conferencia. En primer lugar, tener en cuenta que para San Martín y para todos los patriotas que conformaban su Estado Mayor y todos los que venían de la Expedición Libertadora, la manera de lograr la obtención de la independencia era pues a través de la vía de las armas, librando los combates y las batallas que nos darían la independencia. Por lo tanto, era necesario y se hacía imprescindible la creación de una unidad peruana. Con lo que no contaba San Martín y su Estado Mayor fue que esta creación se produjo de una manera muy rápida. Se produjo de una manera tan rápida que, repito, en tan solo pocos días estuvo creada esta unidad. Siguiente, por favor. Muy bien, acá lo ofrecido, este es un boceto del cuadro que va a ser entregado al presidente de la República el 21 de octubre del 2020. Tenemos ahí en la figura central el boceto de San Martín y estos trazos que se ven al costado son pues la alegoría del Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica. Este cuadro está todavía siendo terminado por el artista, pero tuvo la gentileza de proporcionarme un avance y en realidad el hecho en sí no se produjo. San Martín no le entregó la bandera directamente a los auxiliares patriotas de Ica, lo hizo a través del general Juan Antonio Álvarez de Arenales. Pero nosotros hemos querido hacer esta alegoría de tal manera de dejar una constancia de la creación de esta importante unidad que se crea, repito, el 21 de octubre de 1820. En realidad tuvo una participación decisiva y muy importante. Regresa, por favor. Decisiva y muy importante para el proceso de independencia. Muy bien, se fue la... No hay problema, porque había terminado. Muy bien, eso ha sido todo. Les agradezco la paciencia, algunas precisiones de mi parte y espero que esta exposición haya servido para ilustrarlos a ustedes en aspectos que muchos de los participantes ya deben conocer por sus países de origen, pero siempre no está de más
recordarlos por estar acá en este país tan hermoso y tan importante que es el Perú. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Interbrevich, uno de los grandes historiadores que tenemos en el ejército del Perú. Y vamos a ir ahora con la exposición del señor Teniente Coronel Eduardo Stafforini, coordinador de reservas para el Ministerio de Defensa de Argentina. Me permite acá hacer una referencia importante. Vamos a hacer el cambio. Por un tema práctico, habíamos puesto un segundito. Sí, no, el cambio es por un tema práctico del orden para poder incluso tener la interpretación. Ya lo ubicamos. Les contaba que el señor Teniente Coronel Eduardo Stafforini tiene una brillante carrera militar de poco más de 4 décadas, como la canción, con servicio en la Reserva del Ejército Argentino, en el Gobierno de la Industria Militar. Ha sido un oficial de carrera del arma de caballería blindada y inicialmente se unió al Ejército Argentino en el año 1969 como candidato a oficial de reserva con la unidad de blindados, los tanques de la Reserva del Ejército, sirviendo durante ese año también como jefe de sección para una unidad de caballería. Durante los años siguientes sirvió en numerosas posiciones como reservista voluntario en apoyo de la Escuela de Caballería del Ejército y la Unión Nacional de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas. Después de un servicio en el cuadro permanente, el Teniente Coronel Stafforini continuó su carrera con una variedad de posiciones, incluyendo asesor en el Ministerio de Defensa de Argentina, jefe de gabinete para el Ministro de Defensa, vicepresidente de la Compañía Nacional Manufacturera de Tanques Medianos, CAMSE, y asesor del gabinete del Subsecretario de Defensa para la producción. Sus honores y condecoraciones incluyen la Medalla Militar al Mérito de Reserva de Colombia, la Medalla de Honor de la Unión Nacional de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas, la Medalla Internacional de la Asociación de Oficiales de Reserva de los Estados Unidos y la Orden de los Libertadores de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas. Bueno, distinguidos camaradas, no se asusten que no voy a volver a hablar. Todos ustedes han escuchado durante demasiados años mis charlas al respecto y este año le he pedido a 3 distinguidos oficiales de reserva, profesionales oficiales de reserva, que hagan la exposición por Argentina. En primer lugar, va a hablar el subteniente Aversa, el subteniente Grosso Garzoli sobre el marco jurídico de las operaciones de protección civil y asuntos territoriales desde el punto de vista del Estado de la legislación argentina. En segundo lugar, hablar el subteniente Aversa respecto de la reglamentación para encarar estas operaciones por las fuerzas militares y la reserva en consecuencia. Y en tercer lugar, le he pedido al jefe de la reserva de una de las principales provincias argentinas de Córdoba, el subteniente Aliaga, que nos transmita
cómo se vive el tema de las reservas desde cada una de nuestras provincias. En la Argentina no tenemos ley de reserva y las reservas son voluntarias y ad honorem. Como tal, tienen la deformación propia de toda parte del mundo cuando no se remunera las reservas, que el 70% aproximadamente son oficiales. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, por supuesto. En la provincia de Córdoba, y las reservas de la Argentina están divididas en 14 compañías de reserva en todo el país, que no funcionan como compañías para ser empleadas como tal en combate, sino es una forma de organización de los voluntarios activos de la Reserva Argentina, que son un poco más de 1000 que voluntariamente y absolutamente ad honorem se incorporan entre 25 y 30 días al año para realizar sus capacitaciones militares, sin perjuicio de cursos que se hacen por correspondencia y demás. En el caso de esta provincia tiene además un curso de formación de oficiales de reserva profesionales que nosotros hacemos en 4 lugares del país. En el Colegio Militar de la Nación en Buenos Aires, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. O sea que esta provincia tiene la ventaja de tener una compañía de reserva y el curso de oficiales de reserva. Lo cual ustedes van a poder percibir ahí cómo se vive el reservismo en la Argentina. Dicho esto, le entrego la palabra a los señores que he mencionado y se han salvado de mí por esta vez. Bueno, bien. Buen día a todos. Yo soy el subteniente Grosso Gracioli. Yo soy egresado de estos cursos que se han comenzado hace 5 o 6 años. Yo trabajo en una unidad militar colaboro en una unidad militar como oficial de planeamiento de protección civil. Por eso estoy a cargo de esta charla y le agradezco al teniente coronel que me haya permitido participar. Lo mismo, un atento saludo a los oficiales generales presentes. Bien, ahí está el contenido. Vamos a hablar del marco legal, un sistema nuevo que se organizó hace poco y posteriormente se va a hablar de un curso específico que tienen los oficiales de reserva hace bastante tiempo ya, que es oficial de Estado Mayor en Asuntos Territoriales, que es el que se ocupa de la protección civil. Siguiente. Bueno, acá está el título de la primera parte. Bueno, lo más importante que ha pasado últimamente es lo siguiente. Ustedes saben que desde 1983 en la Argentina había una clara división entre seguridad interna y defensa exterior. Con el correr de los años eso se hizo todavía más restrictivo y la Fuerza Armada solo podía ocuparse de agresión externa de origen estatal, lo cual limitaba notablemente el accionar de la Fuerza Armada. Recientemente, este año, el marco legal ha cambiado en el decreto reglamentario, que era lo que decía eso estatal. Y lo que está pasando es eso, simplemente que hoy la Fuerza Armada se ocupa de repeler cualquier agresión de origen externo, no solo estatal. Eso es un cambio a nivel de política de defensa muy importante. Respecto, acá está justamente la orden, que es un decreto reglamentario por el cual se establece este cambio que le digo que desde el punto de vista político es muy trascendente. Siguiente. Bueno, las Fuerzas Armadas, ¿qué tareas tienen? Durante la paz tienen una serie de tareas que se pueden llamar complementarias, subsidiarias, depende de los países, cambia el nombre. Nosotros pasamos de subsidiarias a complementarias. ¿Por qué? Porque si subsidia, en realidad es como que podría llegar a reemplazar, lo que hace es complementa. Bueno, se llaman ahora complementarias. Tenemos las operaciones en defensa de los intereses de la nación, que sería como la principal, operaciones de misiones de paz dentro de la ONU. La Argentina es un gran actor internacional, tiene varias misiones desde hace muchos años. Apoyo a la seguridad interior, que es un caso especial, bastante acotado. Y ahí aparece justamente nuestro tema, operaciones en apoyo a la comunidad nacional e internacional. Y justamente el tema que vamos a hablar. Siguiente. Bueno, acá también tenemos otro reglamento que dice lo mismo, es un reglamento derivado, pero acá ya especifica más, esto es la Directiva de Defensa de Política Nacional, que cambió también hace muy poco.
público, está en la web. Y ahí aparecen las 6 tareas que las Fuerzas Armadas están autorizadas a realizar, de las cuales la quinta justamente es apoyo a la comunidad. Apoyo a la comunidad. Bien, ¿de qué se trata el apoyo a la comunidad? Bueno, hay un párrafo en esta Directiva de Política de Defensa Nacional, que es un documento, para que entiendan el ciclo de planeamiento, el documento sale en el 3er año de mandato del presidente, y solo puede ejecutar como su voluntad en el último año de mandato. Nosotros estamos en el 3er año de mandato del presidente Macri, entonces, tal como dice el ciclo de planeamiento, sacó la Directiva de Política de Defensa Nacional, que va a regir a partir del año que viene 4 años. En ese lugar, el problema que tiene la protección civil en Argentina es que la diversidad de ámbitos, de ambientes territoriales. Tenemos montes, tenemos montañas, tenemos desierto, tenemos una región tipo selvática, pequeña, bueno. Entonces, esto genera problemas de organización en la organización de la protección civil. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, del año 2014 hubo una resolución del Ministerio de Defensa en el cual se establecen las directivas para organizar el accionar de las Fuerzas Armadas en la protección civil. Y ahí tenemos las directivas. Hay un empleo dual de medios. Eso significa que no hay unidades específicas, como es el caso de España, por ejemplo, con las UME. No hay unidades específicas, sino que es una dualidad en las propias unidades militares, lo cual genera problemas importantes. Se crean unos núcleos de organización variable que se llaman Unidad Militar de Respuesta a la Emergencia, en cabeza de las compañías o batallones de ingenieros. O sea, toda unidad de ingeniero, batallón o compañía, depende de quién depende, estas unidades son un núcleo de planeamiento para eventualmente requerir medios a las unidades próximas para enfrentar un siniestro. Después aparece un plan y se crea una cosa importante. En la Jefatura 3 del Estado Mayor Conjunto se crea la Dirección Militar de Asistencia en la Emergencia, que actualmente es el 3er director. De hecho, el primer director fue el oficial general que fue a Colombia, el general Pérez Aquino fue el primer director del DIMAE. Ahora ya estamos en el 3er director del DIMAE. Siguiente. Bueno, este es nuestro país. Saben que es un país bastante extenso, en largura, también en anchura. Es un país extenso y ahí están marcadas las diferentes UNRE, que son las unidades de la Fuerza de Ingenieros. En principio hay 6 comandos divisionales, de los cuales uno corresponde a la zona marítima, que es de la Armada, incluida la isla de Tierra del Fuego y también eventualmente las Islas Malvinas. Y después tenemos en diferentes colores las diferentes regiones. La parte más clara es lo que nosotros llamamos montaña, la parte más oscura es el monte, que sería el litoral, la parte sur es la parte patagónica y más desértica, y la parte central, en realidad eso le corresponde a una división que se llama Fuerza de Despliegue Rápido, y Buenos Aires, particularmente Buenos Aires, tiene una unidad divisional importante. O sea, la organización parte, hay una división de ejército, que habitualmente es el comando de zona de emergencia, que se apoya en su unidad de ingenieros que tiene dependiendo, y a partir de ahí, depende del evento o el siniestro, se convoca a las diferentes fuerzas, regimientos o lo que fuera, para que aporten personal para resolver una emergencia. Siguiente. Bueno, esta resolución, bueno, en concreto, esto no es tan importante. En principio, ¿en qué se iba a capacitar al personal militar? En brigadista forestal, que de hecho yo hice el primer curso, que es incendios forestales, no en zona urbana. USAR, que es búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, en nivel 1, USAR nivel 1. CASAR, que es con perros, también búsqueda de rescate con perros. Y QBN. QBN es la única capacitación que hay una unidad de ingenieros que hace QBN, que estaría a cargo de esta capacitación y todavía no fue realizada. Siguiente. Bueno, ahora brevemente voy a explicar, esta ley es muy nueva, fíjense el año que se sancionó, el 16, y se reglamentó el año pasado. Ahora se creó un sistema integral de protección para el riesgo, es decir, de gestión integral de riesgo y protección civil. Bueno, vamos a la siguiente.
Bueno, acá es la definición. Lo más importante que tengo para decir es que la cabeza del sistema es el Ministerio de Seguridad y no el Ministerio de Defensa. Es una tarea de seguridad, pero nosotros, como les expliqué, está separado seguridad y defensa. Entonces, el gestor de las operaciones de protección civil es el Ministerio de Seguridad, de lo cual dependen las policías y las fuerzas policiales federales, que sería una especie de una policía nacional que se llama Gendarmería. Bueno, este curso,